Buenas noches, licenciado. Buenas noches, bienvenidos.
Buenas noches con todos. Voy a tomar lista, por favor. Valeria Alarcón. Presente, buenas noches. Buenas noches. Ivette Angulo. Buenas noches, presente. Gracias. Camila Caiza. Buenas noches, presente. Gracias. Kerly Caleño. Buenas noches, presente. Gracias. Jenny Carrasco. Buenas noches, presente. Gracias. Dori Catania. Evelyn Chiquito. Presente, buenas noches. Gracias. Carla Espín. Buenas noches, presente. Gracias. Jessica Fuentes. Buenas noches, presente. Gracias. Scarlett Wambuguet. Presente, buenas noches. Gracias. Tiffany Hurtado. Joana Imbaquingo. Presente, buenas noches, ingeniero. Gracias. Jennifer Jaramillo. Buenas noches, Lisa. Presente. Gracias. Miriam Moposa. Buenas noches, Lisa, presente. Gracias. Fátima Moreira. Lizeth Morocho. Buenas noches, ingeniero. Gracias. Denny Ortiz. Buenas noches, presente. Gracias. Carol Pailacho. Buenas noches, presente, profe. Gracias. Gemma Paredes. Presente, buenas noches, Lisa. Gracias. Carla Zarzosa. Mariuxi Vargas. Buenas noches, presente. María Villamar. Alison Vitegas. Presente. Gracias. Buenas noches. Evelyn Cedeño. Buenas noches, Gracias. Jennifer Cedeño. buenas noches, Lisa, presente. Gracias. Fernando Cedeño. Presente. Gracias. Nancy Chacha. Presente, Lisa, buenas noches. Buenas noches. Melanie Chulca. Presente, Lisa, buenas noches. Gracias. Yaritza Coello. Presente, Lisa, buenas noches. Buenas noches. Katy Conza. Presente, Lisa, buenas noches. Buenas noches. Melanie Criollo. Buenas noches, Lisa. Gracias. Melissa García. Buenas noches, Lisa. Muchas gracias. Eni Granda. Buenas noches, presente. Gracias. Jennifer Guamán. Buenas noches, Lisa, presente. Muchas gracias. Cecilia Machoa. Buenas noches, Lisa, presente. Gracias. María Meneses. Presente, buenas noches. Gracias. Kenia Palma. Buenas noches, Lisa, presente. Gracias. María Reyes. Buenas noches, profesor, presente. Gracias. Jessica Zanin. Buenas noches, Lisa, presente. Gracias. Andrea Urresta. Presente, Lisa, buenas noches. Muchas gracias. Natalie Velasco. Presente, Lisa, buenas noches. Buenas noches. Aida Villa. Ujú.
Y que por ahí entró mm, 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 Fernanda Moreira. Moreira. Ingresó. Por si acaso, Dori Cataña está. Tiffany Hurtado. Carla Zarzosa. María Villamar. Y Aida Villa. Muy bien. Son 37 personas. Sí, 37 personas justo. Perfecto. Muy bien. Cuéntame, Fernanda. Lisa, buenas noches, presente. Sí, sí, justo eso te acabé de poner ahorita lista. Gracias. Ok. Muy bien. El día de ayer, pues nos dedicamos a revisar lo que tiene que ver con los principios de contabilidad generalmente aceptados. Vimos los 8 principios iniciales de contabilidad generalmente aceptados, los PCGA, ¿no? Hoy vamos a continuar con esta revisión. Nos interesa muchísimo, pues como habíamos dicho, los principios de contabilidad generalmente aceptados, pues son los mandamientos de las buenas acciones y buenas prácticas que debe realizar un contador, ¿no? Por lo tanto, pues a través de la aplicación, de la correcta aplicación de los principios de contabilidad, pues la contabilidad cumple con las características señaladas, ¿no? Cumple con los objetivos, con las funciones, con el sistema en sí y también pues con las características de la información financiera, ¿no? Habíamos visto pues en los 8 primeros principios, ¿sí? Donde habíamos visto pues la importancia de cada uno de ellos, yéndonos desde el principio pues de la concepción de la equidad, ¿sí? Hasta el principio de realización, ¿sí? Entendiendo pues que es el principio que nos permite pues perfeccionar pues cada una de las transacciones con la documentación, la legalidad, ¿sí? Y todo lo que conlleva pues el cumplimiento de leyes y normas contables, ¿no? El principio número 9, ¿sí? Habla sobre el costo histórico. Dentro de esto, pues el registro de las operaciones se basan en costos históricos, ya sea de la producción, de la adquisición o canje, salvo que para concordar con otros principios que justifique la aplicación de un criterio diferente, o sea, de un valor de realización, las correcciones de las fluctuaciones del valor de la moneda, ¿sí? De la moneda no constituyen, pues, alteraciones a este principio, sino menos ajustes a la expresión numeraria de los respectivos costos, ¿no? El costo histórico, pues, habla que si nosotros tenemos adquisiciones, ya sea de bienes o de algún tipo de activo, el principio de costo histórico dice que los debemos conservar, ¿sí? Durante toda la vida y de la permanencia de este valor dentro de la contabilidad, ¿no? Entonces, si nosotros ejemplificamos, por ejemplo, en el tema de la propiedad, planta y equipo, podemos adquirir vehículos o podemos adquirir un edificio, ¿no? Cuando adquirimos este bien, ¿sí? Este activo, lo que hacemos es lo compramos en un valor inicial. Ese valor inicial se lo conoce como el costo histórico y el cual debe reflejar toda la vida de ese activo, ¿no? Por lo tanto, pues si yo compro el vehículo, que hacemos una referencia al día de ayer, compro un vehículo en $20,000, ¿sí? Voy a registrar este vehículo por $20,000 y siempre voy a verlo en la contabilidad con el costo histórico de $20,000, ¿sí? Por efectos contables, pues existe un aspecto de depreciación de la propiedad, planta y equipo, en este caso de los vehículos también, y comienza a deteriorarse su valor, ¿cierto? Comienza a deteriorarse su valor y pasar del tiempo, pues un vehículo de $20,000 ya no cuesta $20,000, ¿sí? Sino que tiene un valor diferente, ¿no? Un valor inferior principalmente. Entonces, cuando existe esta premisa, pues lo que hacemos es generar asientos adicionales de ajuste, ¿no es cierto?
hacemos un asiento de reconocimiento de las depreciaciones, ¿sí? Que van a estar por separado del valor del costo histórico. Por un lado voy a tener el valor del vehículo en $20,000 y voy a tener una cuenta de acumulación, que se llama, depreciación acumulada, cuenta de activo que va a tener un signo negativo. ¿Qué va a hacer esto? Hacer que mi activo, pues en su valor neto, que es la compensación del costo histórico menos la depreciación, me dé un valor inferior, ¿sí? Por lo tanto, pues a eso se le conoce como el costo histórico, que la conservación de los costos siempre van a ser de los costos de la adquisición, ¿sí? Pero por algún efecto contable, ¿sí? Puede generar cambios en positivo o en negativo, ¿sí? Esas diferencias tienen que contabilizarse en cuentas alternas. Alison, cuéntame, ¿tienes alguna pregunta? Sí, sí, tengo una consulta. Yo he escuchado sobre ejemplos y ahora pues ya no los tengo muy claros, no lo recuerdo mucho, ¿no? Pero lo vi en algún momento. Era sobre el tema de que, por ejemplo, yo adquiero un bien Ujú, para el negocio o empresa, ujú, como en este caso usted dice el carro, ¿ya? Pero yo le doy un tiempo de duración a este vehículo. Supongamos que el vehículo le doy una durabilidad o permeabilidad de 5 años. ujú. Ya, el valor de los 20.000 tendré que dividirlo para los 5 años y ahí me va saliendo o sea, como quien dice, lo que me costó por año este bien que adquirí. Esto entra dentro de costo histórico. Correcto, justo es el ejemplo que te ponía, es un ejemplo, sí, del valor de la adquisición del vehículo, $20,000 y un proceso de depreciación que se conoce justamente a lo que tú acabas Ajá, de exacto. comentar, es la depreciación, es el reconocimiento del uso, del disfrute y del desgaste de la propiedad, planta y equipo, ¿cierto? Entonces, por tener un vehículo y pasar el tiempo, el vehículo pierde su valor, ¿sí? Ok, Dentro del ámbito tributario, que es el que manda dentro del aspecto de las depreciaciones, ¿sí? Son los que mandan y nos ponen el tiempo de vida útil de las diferentes propiedades, planta y equipo que vamos a tener. Podemos tener edificios, podemos tener vehículos, podemos tener maquinaria, podemos tener equipo de computación, podemos tener muebles y enseres, ¿sí? Que son diferentes tipos de propiedad, planta y equipo y que tienen diferentes años de vida útil, ¿sí? El ejemplo es ok, claro, tú lo pones 5 años y la ley dice que un vehículo pues puede durar 5 años. Eso quiere decir que yo anualmente tengo que depreciarle el 20%. Si yo vale. deprecio el 20% por 5 años, al final de los 5 años he depreciado el 100% del costo histórico, ¿sí? Pero en este caso en particular, el costo histórico, ¿qué te dice? En el estado de situación financiera, yo voy a ver un vehículo con un valor de $20,000 y abajo de esto voy a tener depreciación acumulada por un valor de $20,000. Por lo tanto, el valor neto de este propiedad, planta y equipo es cero, pero siempre voy a visualizar el costo histórico, que es el costo de la adquisición de esa propiedad, planta y equipo. ¿Estamos? Ok, listo. Eso Gracias. ya lo veremos en el instante que hagamos un estado financiero y cómo se lo practica. Vamos a hacer ejercicios de depreciaciones, así que eso está ahí. Tenía también esa es la parte en aspectos negativos. ¿Por qué? Porque genera un valor negativo la depreciación, ¿sí? Pero también puede haber valores positivos en este caso del costo histórico, ¿no? Por ejemplo, tengo un terreno, ¿sí? Recordemos que el terreno gana plusvalía, ¿sí? Genera un valor positivo. Eso significa, yo voy a tener dentro de mi estado de situación financiera, voy a tener la compra de un terreno, compré en $100,000, ¿sí? Al pasar del tiempo, yo vi haciendo estudios técnicos, que son los avalúos del terreno, ¿sí? Y el avalúo del terreno me dice que el año siguiente cuesta 110,000, en 2 años cuesta 120, el quinto año cuesta $150,000, ¿cierto? ¿Sí? El terreno en o en valor de realización, ¿qué significa el valor de realización? Al valor que yo ese instante lo puedo vender, ¿cierto? Eso es un costo de realización. Si yo tengo un terreno que lo compro en $100,000, ¿sí? Al pasar del tiempo tengo la oportunidad de venderlo en $150,000, ¿sí? La contabilidad dice, tú debes tener registrado ese valor de los $150,000, porque es un valor de realización, ¿cierto?
Entonces, la contabilidad se va ajustando cada vez y cuando yo realice estos estudios técnicos, que son los avalúos, para poder registrar los valores positivos. De igual forma, el costo histórico siempre va a permanecer en el terreno. El terreno valió $100,000 y en el estado de situación financiera estará $100,000. Pero habrá una cuenta alterna, ¿sí? Que es que me va a generar una revalorización de la propiedad, planta y equipo, que se llama revalorización, que es una cuenta de activo con signo positivo. Me va a sumar el activo. Por lo tanto, yo voy a tener el terreno de $100,000 más la revalorización por plusvalía, $50,000. En el estado de situación financiera tengo registrado los $150,000 que en realidad costaría el terreno, ¿sí? Pero el costo histórico siempre va a estar visible. A eso se refiere el principio de contabilidad número 9 de costo histórico. ¿Estamos claros? Perfecto. Vamos a ver. Entonces, con esto, pues, el noveno principio, costo histórico. El principio de contabilidad generalmente aceptado número 10 es el principio de objetividad. Dice, los cambios en los activos, pasivos y patrimonio deben ser contabilizados tan pronto sea posible medir esos cambios objetivamente. ¿Sí? Se junta mucho al aspecto de la realización, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo tengo que estar como contador, observando si existe algún tipo de valoración o de apreciación o de depreciación en mis activos. ¿Por qué? Porque inmediatamente yo debo corregir esas variaciones tanto en el activo, pasivo y en el patrimonio, ¿no? Entonces surge el ejemplo, pues, que yo mi terreno lo compré en $100,000, ya lo tengo 5 años y nunca le hice un avalúo, ¿sí? Y se me ocurre hacer a los 5 años un avalúo y me dice que mi terreno cuesta $150,000. Inmediatamente debería yo hacer el ajuste de la revalorización de la propiedad, planta y equipo. ¿Qué me está moviendo ahí? Me está moviendo el activo, la revalorización del activo, de la propiedad, planta y equipo del terreno, ¿sí? Me subía $50,000 e inmediatamente me afecta al patrimonio como partida doble, ¿sí? Al patrimonio porque me incrementa el patrimonio. Entonces, lo que hacemos acá es, ¿sí? Identificamos que existe pues una variación de la propiedad, planta y equipo y el contador tiene que estar, ¿sí? Continuamente revisando pues que su propiedad, planta y equipo y sus activos pues no sufran algún tipo de variación. Por ejemplo, tenemos inversiones en otra empresa, ¿no? Tenemos inversiones, hemos comprado acciones dentro de una empresa, qué sé yo, de Supermercado La Favorita. Entonces, el precio de la acción de Supermercado La Favorita por encontrarse en mercado de valores, pues siempre está fluctuando, ¿sí? Un tiempo estará sobre el valor que compré, otro tiempo puede estar por debajo del valor que compré, ¿sí? Entonces, lo que yo debo hacer es esa corrección cada vez y cuando tenga información de aquello. Normalmente lo hago pues cada que cierro un periodo, ¿sí? Cierro enero, ¿sí? Reviso cómo está la cotización de las acciones de Supermercado La Favorita. Yo compré las acciones de $1 y ahorita está en 1.50. Inmediatamente corrijo y hago esa revalorización. Y de igual forma, al siguiente mes de febrero veo que las acciones han bajado a 90 centavos. Inmediatamente hago una corrección y la bajo los puntos necesarios para corregir ese valor. Entonces, normalmente hay ciertos activos que sufren esas variaciones y que el contador, por su principio de objetividad, tiene que estar continuamente observando las variaciones de los activos por si hay apreciaciones o depreciaciones de su costo histórico, ¿no? Y esto va a ajustar activos, pasivos y patrimonio, ¿no? En el caso de las deudas, ¿sí? Que sé yo, tengo una deuda donde al inicio de la deuda, pues generé un interés del 8%, pero era una tasa variable, hice con tasa variable. Entonces, el primer año tenía una tasa del 8%, el segundo año se generó una tasa del 7%, porque era variable, por lo tanto, tengo que corregir esos intereses. Ya no debo el 8%, sino debo un 7%. Entonces voy haciendo correcciones en el pasivo. ¿Estamos?
¿sí? Básicamente eso me ayuda pues a tener los estados financieros pues, ajustados a la realidad, sobre todo a valores de realización. Principio número 10, ¿no? Principio número 11, criterio prudencial, ¿sí? Dice que la medición de los recursos y obligaciones de la contabilidad requiere que las estimaciones sean incorporadas para los efectos de distribuir costos, gastos e ingresos entre periodos de tiempo relativamente cortos y entre diversas actividades, ¿sí? La preparación de los estados financieros, por lo tanto, requiere que un criterio sano sea aplicado en la selección de la base a emplear para lograr una decisión prudente, ¿no? Criterio prudencial, ¿sí? Eso pues es la capacidad que tiene el beneficio que tiene el contador, ¿sí? De tomar decisiones sobre cómo contabilizar los costos, los gastos y los ingresos. El día de ayer habíamos puesto un ejemplo nos habían dado un dato de una particularidad. ¿Qué pasaría si yo al final del periodo, ¿sí? Al final del año, no debo facturar y genero el servicio o entrego el bien? ¿Qué pasaría eso? Entra en proceso el criterio prudencial, ¿sí? ¿Qué le conviene más a la organización? ¿Sí? ¿Dejar de vender o vender y facturar el próximo periodo? ¿Sí? Normalmente las correcciones, como dice aquí, ¿sí? Debe ser de corto plazo, ¿cierto? ¿Sí? Debe ser relativo de corto plazo. ¿Eso qué significa? Pues no deberá pasar de un año en el peor de los casos, pero la corrección tiene que ser inmediatamente después. Si no logra hacer en el mes de enero, lo hago en febrero. Si no hice en el mes de febrero, hago en marzo. Entonces, los términos de la corrección, ¿sí? Bajo criterio prudencial, primero dice que debe ser de corto plazo. Por otro lado, te dice que bajo este criterio prudencial, el contador tiene la oportunidad de analizar la distribución de los costos de los gastos, ¿no? ¿Sí? Si lo hago dentro del periodo o le hago para diferentes periodos, ¿sí? Tenemos diferentes acciones y habíamos hablado algo de ajustes en cuanto al tema de los diferidos, ¿sí? Tengo de los pagados por anticipado, por ejemplo, el tema de los seguros, ¿sí? El tema de los seguros, yo puedo conseguir un seguro que voy a tener una cobertura por 12 meses, ¿cierto? Pero la facturación me hacen al inicio. Yo puedo tomar la decisión bajo criterio prudencial de enviar todo al gasto ese mismo instante, ¿cierto? O puedo tomar el criterio prudencial de decir, tomo un pago anticipado, hago un pago anticipado de seguros y cada mes voy devengando, voy registrando al gasto el proporcional del costo de cada mes del seguro, ¿sí? Son criterios prudenciales que me permite la contabilidad que me puede ayudar a distribuir correctamente costos y gastos. Los costos también suele suceder y tienen un análisis en particular. Lo veremos ya mucho más amplio cuando vean la contabilidad de costos, pero dentro de la contabilidad de costos, la distribución de los elementos del costo, materia prima, mano de obra y sobre todo costos indirectos de fabricación, tienen una modalidad de distribución. Hay coeficientes, ¿sí? Hay que hacer fórmulas, cálculos para poder distribuir. ¿Por qué? Porque no es tan fácil distribuir el costo dentro del producto, ¿sí? Porque puedo encarecer el producto, ¿sí? O puedo tener un producto que no está cogiendo todos los costos y yo puedo estar vendiéndolo y generando algún tipo de distorsión en la toma de decisiones de la venta del producto, ¿ok? Entonces, para ese criterio de análisis, de distribución de costos, gastos y de generación de ingresos, ¿sí? Hay un criterio prudencial, hay una instancia que el contador tiene, ¿sí? Para poder decidir acciones y que pueda preparar sus estados financieros lo más real posible y que no afecte la toma de decisiones, ¿no? Que es justamente lo que busca el criterio prudencial, ¿no? Principio número 11. Principio número 12, significación o importancia relativa, ¿sí? En este caso dice, el ponderar la correcta aplicación de los principios y las normas deben necesariamente actuarse con sentido práctico. Frecuentemente se presentan problemas debido a que el efecto que producen no distorsiona a los estados financieros considerados en su conjunto.
Desde luego, no existe una línea demarcatoria que fije los límites de lo que es y no es significativo y debe aplicarse, pues, y el mejor criterio para resolver lo que corresponda en cada caso de acuerdo, pues, con las circunstancias, teniendo en cuenta factores tales como el efecto relativo en los activos, pasivos y patrimonios o el resultado en las operaciones contables, ¿sí? Esta significación o importancia relativa, pues, habla sobre el peso que puede tener una decisión dentro de los estados financieros, ¿sí? No será lo mismo, pues, tener una toma de decisiones de la compra de bienes de propiedad, planta y equipo, por ejemplo, en una empresa que en sus ingresos o sus activos, más bien, que sus activos tiene 100 millones de dólares, que una empresa que tiene en sus activos 100 mil dólares. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay una importancia relativa, una significancia, ¿no es cierto? Entonces, para ciertos criterios, ¿sí? Para ciertos criterios, normalmente lo que debe hacer el contador es ver la proporcionalidad que puede impactar, ¿sí? En una empresa que tiene sus activos de 100 mil dólares, comprar un activo de 10 mil dólares es muy importante, ¿cierto? Sí, porque es el 10% de sus activos, ¿sí? Pero si yo veo en una empresa que tiene 100 millones de dólares en activos, comprar algo de 10 mil dólares, pues no va a ser importante, no va a ser relativo, ¿cierto? Sí, y esta incidencia puede ser que marque la forma de contabilizar, ¿sí? En el caso de la empresa que tiene 100 mil dólares, será muy importante considerarlo un activo, propiedad, planta y equipo, para poderlo depreciar en el tiempo y que ese activo pues tenga un control y lo pueda visualizar fácilmente, ¿cierto? Pero en una empresa muy grande de 100 millones de dólares, comprar un artículo de 10 mil dólares, pues puede ser, y dice que no es significativo, ¿sí? Y no necesita controlarlo, lo van a consumir inmediatamente. Por lo tanto, lo envían directamente al gasto, ¿sí? Ahí nace el aspecto de significación e importancia relativa, ¿sí? Según el peso y el tratamiento que se puede dar al estado financiero y cómo lo afecta. ¿Sí? Enviar 10 mil dólares al estado de situación, al estado de resultados de una empresa que tiene 10 mil dólares, 100 mil dólares en ventas, va a ser importante, ¿sí? En una empresa que tiene ingresos, qué sé yo, por 500 millones de dólares, pues mandar 10 mil dólares al gasto, pues no va a mover la aguja de la rentabilidad. Entonces, ahí viene el criterio y la importancia significativa que se une al criterio prudencial, ¿sí? El criterio prudencial y la significancia o importancia relativa están unidas por el criterio del contador. ¿Por qué? Porque analiza pesos, analiza importancia, analiza efectos dentro de los estados financieros, ¿sí? Cómo lo afecta y cómo variaría sus resultados, ¿sí? Hay un registro que lo tienen que analizar, ¿ok? Entonces, va por ese lado de cómo se maneja los registros dentro de la contabilidad, ¿no? Sí, se lo toma mucho cuidado cuando el impacto es muy fuerte dentro de los resultados financieros de la empresa, ¿sí? Pero si hay es una empresa muy grande, un registro muy pequeño, pues básicamente tiene una importancia relativa, pues que lo pueden analizar y no mueve la aguja de los resultados. Entonces, depende muchísimo de esa significación y esa importancia relativa de la observancia a qué ente contable pues estoy registrando su contabilidad y los impactos que puede generar en cada una de las tomas de decisiones, ¿ok? Principio número 12. Principio número 13 es la uniformidad, ¿sí? Dentro del principio de uniformidad hablamos que los procedimientos de cuantificación utilizados deben ser uniformemente aplicados de un periodo a otro. Cuando existen razones fundadas para cambiar de procedimiento, deberá informarse este hecho y su efecto, ¿cierto? Entonces, sabemos que la contabilidad es un sistema, ¿sí? Y al ser un sistema, pues tiene procesos, dentro de los procesos tiene actividades, dentro de las actividades tiene técnicas y dentro de las técnicas tiene metodologías, ¿cierto? Y hay ciertas metodologías que la contabilidad dice que debe guardar uniformidad. ¿Por qué? Porque la información es histórica y la información requiere, pues, en sus funciones ser estadística. Si yo genero una metodología, ¿sí? Y cambio de metodología el periodo siguiente, puede ser que la información ya no sea comparable, ¿cierto? Ya deja de ser comparable. Por lo tanto, el, me- el, pro-
El principio de uniformidad busca que tú garantices que grandes periodos de tiempo manejes la misma metodología porque analizaste al inicio de las operaciones, ¿cierto? La analizaste correctamente y dijiste, me voy por esta metodología a aplicar. Ejemplo de esto, pues tenemos métodos de depreciaciones. ¿Sí? Ya que estamos con las depreciaciones. Tengo diferentes métodos de depreciaciones, ¿no? De depreciaciones. Tengo el método lineal o método línea recta. Tengo el método por unidades producidas, ¿sí? Tengo métodos decrecientes o depreciaciones aceleradas, ¿sí? Hay esos cuatro metodologías para hacer depreciaciones, ¿sí? Tú tomas al inicio de tus operaciones la que más te conviene. Generalmente las empresas se lanzan más por el de línea recta. ¿Por qué? Porque se apega a la legalidad, ¿sí? Es la que la legalidad tributaria pues acoge fácilmente, ¿sí? Si voy por unidades producidas es porque soy una empresa de producción, ¿sí? Y estoy generando unidades y mi maquinaria, que es lo principal que tengo, tiene una significancia y una importancia relativa. Pesada dentro de la organización y tengo que ver en función de lo que produzco. Entonces, tomo la decisión. ¿Sí? Método de crecientes dice que no, yo prefiero que mi propiedad, planta de equipo se deprecie ahorita que está nueva y dejo para los últimos años las depreciaciones más pequeñas. ¿Sí? Método acelerado, dice, yo tengo una maquinaria que va a estar sujeta a un tratamiento por encima de su capacidad, por lo tanto yo requiero que se deprecie con una aceleración del doble, de la doble cuota que se conoce. Entonces, en ese sentido, pues yo tengo diferentes metodologías al inicio de las operaciones. Si tomo la decisión de realizar uno de estos métodos, ¿sí? Lo que dice el principio de contabilidad es que tienes que tomarlo para largos periodos. Que si vas a hacer algún tipo de cambio, sí, debes informar. ¿Dónde informas? Pues los estados financieros tienen notas explicativas, ¿sí? Y en esas notas explicativas informas. Se ha tomado la decisión de cambiar del método de creciente al método de línea recta a partir del año 2024. Por lo tanto, a partir de este momento, las depreciaciones tendrán una valorización diferente, ¿no es cierto? Sí, que tiene una importancia. Entonces, aviso dentro del ámbito contable que estoy haciendo un cambio. ¿Por qué? Porque estoy afectando la uniformidad de la contabilidad. Inmediatamente, el año 2024 frente al 2023 en tema de depreciaciones ya no será comparable, ¿sí? Porque estoy utilizando diferente metodología. ¿Qué voy a esperar? Será el 2024, será el 2025 y ahí podré comparar la metodología nueva, ¿no es cierto? Entonces suele suceder ese tipo de cambios, suele suceder. La contabilidad o los contadores tratan de hacer los mínimos cambios en cuanto a metodologías por este principio, ¿sí? Porque normalmente pues las decisiones pueden variar, pueden cambiar. Una depreciación puede variar el costo del producto, por ejemplo, ¿sí? Puede irse en más o en menos, depende de la afectación. Entonces, puede ser que estaba tomando decisiones erradas. Me puedo tomar alguna decisión de cambio, de variación de precio o de descuentos y estoy afectando y estoy vendiendo al costo o por debajo del costo. Entonces, hay una decisión por efecto de uniformidad, ¿sí? Que guarda muchísimo el tema de cambiar metodologías, ¿no? Entonces, cambiar cualquier tipo de acción que ya lo vengo realizando con frecuencia. Entonces, principio de uniformidad, ¿ok? Principio número 14, contenido de fondo sobre la forma, ¿sí? La contabilidad pone énfasis en el contenido económico de los eventos, aun cuando la legislación puede requerir un tratamiento diferente, ¿sí? En este caso, pues el contenido de fondo sobre la forma, pues se entiende mucho que el aspecto de la legalidad, ¿sí? La legalidad tributaria, la legalidad societaria, influye mucho en los aspectos contables. Recordemos que los principios son generalmente aceptados, son internacionales, que las normas internacionales contables son internacionales, que las normas de información financiera son internacionales, pero la legislación es en cada uno de los estados, ¿cierto? Por lo tanto,
este contenido de fondo sobre la forma habla que la observancia que pide en las normas internacionales es que debes cumplir a cabalidad de las normas, pero respetas las legalidades dentro de cada uno de los estados, ¿sí? Los estados pues formulan su legalidad alrededor de las normas y principios, eso es básico, pero ciertos cambios serán afectados en función de la norma legal. Por ejemplo, el tema de retenciones, en todo momento cambia, ¿no? Varía retener impuesto a la renta, retener el IVA, ¿sí? Si hay un cambio y un ajuste, ahí entra el contenido de fondo sobre la forma. ¿Por qué? Porque la legalidad tributaria dice que varían los porcentajes, ¿sí? Cada vez que el gobierno toma decisiones. Por ahí alguien me levantaba la mano, mis disculpas que quería cerrar la idea. Sí, Licen, buenas Cuéntame, noches. Nancy le habla. Licen, ¿le puedo molestar? Lo que cuéntame. pasa es que me voy a retirar porque tengo que ir a hacer unas cosas y lamentablemente no vivo cerca de la ciudad y me toca ir a comprar por mi hija de emergencia para mañana las clases. No te ¿Será preocupes. que me puedo retirar? Sí, no hay problema. No te olvides, revisa en la plataforma, va a estar colgado la clase, cualquier cosa alguna instrucción para que la realice, ¿ok? Yo la reviso. Hay Muchas una parte gracias. asincrónica el día de hoy, no te olvides de revisarla. Ya, ok, muy amable, Listo, gracias. ok. Listo, entonces, principio de contenido de fondo sobre la forma, ¿no? Entonces, la legalidad, pues normalmente es la que va a tener un tratamiento diferente y hay que contextualizarla, ¿sí? En la contabilidad, obviamente, por cumplimientos legales en el ámbito de laboral, en el ámbito de legalidad tributaria, societaria. ¿Sí? Las normas internacionales son muy abiertas, ¿sí? Pero quienes asientan y regulan a las organizaciones son los estados a través de sus legalidades, ¿ok? Eso como contenido de fondo sobre la forma, principio número 14. Principio contable número 15, ¿no? De dualidad económica o el principio de partida doble, ¿sí? Este principio, pues, es la fuente y la base de la contabilidad a través de los años, ¿no? Sí, dice, pues, que la estructura de la contabilidad descansa en esta premisa, ¿no? Debido a que la partida doble está constituida por dos aspectos, ¿no? El primer aspecto son los recursos disponibles para el logro de los objetivos establecidos como meta y por otro lado, las fuentes de estos, los cuales también son demostrativas de los diversos pasivos contraídos, ¿no? Entonces acá nos dice que dentro de la estructura de la contabilidad siempre va a estar en ecuación, ¿cierto? ¿Qué significa una ecuación? Que los valores que están en el lado izquierdo de la ecuación tienen que ser iguales a los valores que están en el lado derecho de la ecuación. Eso es contabilidad, ¿cierto? Esa es la parte técnica, ¿sí? Ese arte de la contabilidad. ¿Por qué? Porque el principio de partida doble me dice que cada vez que yo registro un valor en el lado izquierdo de la cuenta, ese mismo valor debo distribuirlo en el lado derecho de la cuenta. ¿Por qué? Porque es una ecuación, ¿sí? Y las ecuaciones tienen los mismos valores, ¿sí? O la sumatoria de sus valores tienen que ser igual, ¿cierto? Sí, una ecuación habla de 1 a 1, ¿cierto? Tengo un valor, el valor 1 al un lado y tengo valor 1 al otro lado, ¿no? Porque son igualdades. Eso es la contabilidad. La contabilidad se basa en una ecuación, ¿ok? Entonces, vamos a analizar esos recursos que tiene la empresa frente a las fuentes que los han financiado y que han permitido adquirir esos recursos, ¿ok? Eso es principio de contabilidad número 15, dualidad económica o partida doble. Así se lo conoce, ¿no? Dualidad económica o partida doble, ¿sí? Principio número 16, ¿sí? Habla sobre la relación fundamental de los estados financieros. Los resultados del proceso contable son informados en forma integral mediante los estados financieros, ¿no? Y por un estado de cuenta de resultados, siendo ambos necesarios y complementarios entre sí, ¿sí? Entonces, la relación fundamental de los estados financieros es que creamos los dos primeros estados financieros.
que son la fuente del resto de estados financieros, ¿sí? Esa es la premisa inicial. La relación fundamental de los estados financieros es que creamos dos estados financieros, el estado de situación financiera o balance general y el estado de resultados, resultados integrales o estado de pérdidas y ganancias. Estos dos primeros estados financieros son los principales y son la fuente del resto de los estados financieros, y entre estos dos, entre el estado de situación financiera y el estado de resultados, son complementarios entre sí. Necesito del uno para cerrar el otro, ¿sí? Así funcionan los estados financieros. Ya cuando hagamos los estados financieros nos daremos cuenta que si yo no termino de hacer un estado financiero, no puedo cerrar el otro estado financiero. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Por qué? Porque el principio de dualidad económica genera, ¿sí?, esta dualidad, esta ecuación que debe ser cerrada al finalizar estos dos estados financieros. Alison, cuéntame. Tengo una consulta. Ujú. ¿Qué es como tal el estado financiero? ¿Qué son estados financieros? Son los documentos resultado de realizar el proceso, ¿sí? El sistema contable, ¿sí? El sistema contable. Son el resultado de realizar la corriente de entrada de la contabilidad con sus documentos fuentes, sus transacciones analizadas, sintetizadas dentro de un proceso contable, ¿sí? Y donde registro y desarrollo los diferentes libros, libro diario, libro mayor y balance de comprobación, que me permiten preparar toda esa información, ¿sí?, en términos monetarios y generan unos resultados. ¿Cuáles son esos resultados? El estado de situación financiera, el estado de resultados inicialmente. Y con esa base de estados financieros puedo hacer el estado de variación de patrimonio y el estado de flujo de efectivo. ¿Estamos? Esos son los estados financieros, ¿no? Son el resultado de hacer el proceso contable, de poner en práctica el concepto de la contabilidad que lo hemos visto, ¿no? Que es el arte de organizar, sintetizar, registrar las transacciones que genera una empresa en términos monetarios, ¿sí? Y que me permite tener unos documentos llamados estados financieros, que esos estados financieros me permite tomar decisiones, ¿sí? Decisiones de la organización, ¿ok? Ahí estamos Cuando claros. decimos estado de resultado, entonces hablamos de las cuentas de ingreso y de egreso. Perfecto. Ahí ya tenemos la primera instancia. Lo vamos a revisar bajo ese criterio, ¿sí? Vamos a conceptualizar al estado de resultados y viene bajo esas cuentas nominales que se las conoce, ¿no? Que son Utilidad cuentas de ingresos, y costos y egreso. gastos, ¿no? Y luego tenemos del estado de situación financiera, que lo vamos a ver ya muy pronto, donde vamos a tener cuentas reales, Activo que son cuentas de activo, pasivo y y patrimonio. capital. ¿Sí? Esos son los estados financieros. Bajo ese criterio, pues los principios de contabilidad nos dice, esos son los estados iniciales y tienes que manejar cuentas reales y cuentas nominales. ¿Sí? Eso habla el principio número 16, ¿ok? Perfecto. Principio número 17, objetivos generales de la información financiera. ¿Sí? La información financiera está destinada básicamente para servir las necesidades comunes de todos los usuarios. ¿Sí? También se presume que los usuarios están familiarizados con las prácticas operacionales y el lenguaje contable, la naturaleza de la información presentada. ¿Cierto? Este objetivo número 17 es muy importante, ¿sí? Porque es el que centra muchísimo a quién se debe dirigir la información financiera, ¿cierto? Sí. Si bien es cierto, normas internacionales, sobre todo las normas internacionales de información financiera, en la exposición, ¿sí?, y la presentación de estados financieros dice que tiene que ser entregada a todo el mundo y así se lo cumple, ¿no? Lo cumplimos. Esta información contable de las empresas se presenta a todo el mundo. ¿Cómo lo hacemos hoy en día? A través de la Superintendencia de Compañías, cargamos la información a la Superintendencia todos los años, ¿sí? Y cualquier persona puede ingresar a la Superintendencia de Compañías, hace la consulta de la compañía con el RUC de la empresa y le sale los estados financieros de los años, de cada uno de los años, ¿sí? La exposición de la información contable cumplimos con norma internacional porque está abierta al mundo. Cualquier persona en el mundo ingresa a la página de la Superintendencia de Compañías y puede revisar esa información
y realizar cualquier tipo de análisis, ¿cierto? Pero el principio de contabilidad generalmente aceptado número 17, ¿sí? Nos da un objetivo general para la información financiera. Y dice que, si bien es cierto, tiene que estar para todos los usuarios, para el común de los usuarios, de preferencia, la información contable financiera debe estar enfocada a las personas que están familiarizadas con las prácticas y las operaciones de la organización, que conozca el lenguaje contable, ¿sí? Y la naturaleza de la información presentada, ¿cierto? Ustedes como administradores hoy en día se están familiarizando y están obteniendo este lenguaje contable. ¿Eso qué significa? Que su diario vivir, en su diaria práctica y en sus trabajos, ustedes ya van a tener la capacidad de tomar información contable financiera y revisarla, ¿cierto? Analizarla e interpretarla. Eso es lo que busca el principio número 17, ¿sí? Si bien es cierto, la información contable va a estar abierta a todo mundo, y yo les decía, el primer día de clase les decía, cada vez que ingresamos a la contabilidad, a la clase de contabilidad, cambiamos del chip. ¿Por qué? Porque necesitamos tener un lenguaje contable, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el principio número 17 nos dice, ¿sí? Ustedes van a tener información contable financiera de cualquier organización, pero como ya conocen el lenguaje contable y conocen la naturaleza de esa información, ya lo pueden interpretar y ya pueden tomar decisiones sobre esa información. ¿Ok? Eso es lo que busca la contabilidad bajo su principio número 17. ¿Sí? Que la información, la información contable financiera no esté regada ahí en el mundo y que todo el mundo pueda utilizarla. ¿Sí? Sino que las personas que tienen las capacidades del lenguaje y el conocimiento, ¿sí? Puedan realizar un criterio y un análisis y una interpretación esta información contable financiera. ¿Estamos? Principio número 17, objetivo general de obtener esta información financiera. Y el principio número 18, pues habla de la exposición, ¿no? Ahí habla que los estados financieros deben contener toda la información y discriminación básica y adicional que sea necesaria para una adecuada interpretación de la situación financiera y de los resultados económicos delante a quien se refiera. ¿Qué significa? ¿Sí? Que yo voy a presentar los estados financieros. Llámese estado de situación financiera, estado de resultados integrales, estado de variación de patrimonio y el estado de flujo de efectivo, lo voy a presentar, ¿sí? Pero el principio de exposición te dice, necesita contener toda la información necesaria. Por lo tanto, ¿sí? Este principio número 18 de exposición dice, tienes que presentar notas explicativas, ¿sí? De cómo construiste tú los estados financieros, ¿sí? Entonces, en la contabilidad y la norma internacional demanda bajo el principio de exposición que se presente esta información financiera y que también se dé explicaciones de los movimientos de la gran mayoría de las cuentas principales para entender y poder realizar un análisis mucho más exhaustivo, ¿cierto? Sí, por eso es que cuando nosotros levantamos la información a la super de compañías, presentamos los 4 estados financieros, estado de situación financiera, el estado de resultados, el estado de variación de patrimonio, el estado de flujo de efectivo. Adicional a eso se presenta las notas explicativas a los estados financieros, que es un reporte donde está cada una de las cuentas de activo, de pasivo, de patrimonio, de ingreso, de costo y de gasto, ¿sí? Analizadas, y está la información donde se explica cuáles han sido las variaciones o los cambios significativos en cada una de las cuentas, ¿sí? Ahí se enmarcará si existe un cambio en la uniformidad, ¿sí? Si se tuvo que tomar en cuenta un contenido de fondo sobre la forma porque hubo cambios en la legalidad, ¿sí? Porque se afectó a la equidad porque hubo cierto criterio que distorsionaba la búsqueda de los correctos registros de la contabilidad, si se afectó al principio de devengado. No registré un ingreso en este año y no lo facturé, lo voy a facturar en el próximo periodo, ¿sí? Pero hice este asiento de ajuste donde registro la salida de esos bienes o la prestación del servicio previo a que el siguiente periodo se comprometa la organización en hacer ese. Ahí explico todo.
¿cierto? Explico todas estas variaciones que pudieron haber dado y que afectaron los principios de contabilidad generalmente aceptados, las normas internacionales contables y las normas de información financiera. ¿Por qué explico? ¿Sí? ¿Por qué explico esta información? Porque en un momento determinado, ¿sí? La contabilidad puede ser susceptible de auditorías, ¿cierto? ¿Sí? Y las auditorías que realizan, pues, son observaciones y son análisis y estudios de cómo trataste y cómo registraste y desarrollaste la contabilidad, respetando ¿qué? Principios de contabilidad generalmente aceptados, normas internacionales contables, normas de información financiera y las legalidades, ¿sí? Que atañen al Estado. Entonces, ¿dónde está toda la explicación de esto? Va a estar en en las notas explicativas. Es donde el auditor va a ir a leer toda esa información y ver los registros, a ver qué importancia, ¿sí? Y qué principio afectaron o qué principio garantizaron una explicación para que no exista una afectación. ¿Estamos? ¿Sí? Eso abra los principios de contabilidad generalmente aceptados. Carla, ¿tienes alguna pregunta? Sí, tengo una pregunta respecto a la auditoría. Ujú. Quería saber si el tema que dice de las auditorías, un ejemplo, realizan en la empresa, pero no solo son personas que trabajan dentro de la empresa, es decir, auditores, o también son auditores externos que son, digamos, de público. Perfecto, buena pregunta. En cuanto a lo que tiene que ver con el ámbito de las auditorías, ustedes en el futuro pues van a tener una materia de sistemas de control interno, ¿sí? En esta materia de sistemas de control interno se habla de las diferentes auditorías que tienen las organizaciones. Unas son auditorías internas y controles internos, ¿sí? Y otras son auditorías externas. Los sistemas de control interno y las auditorías internas forman parte de la organización para garantizar el correcto funcionamiento de sus procesos. ¿Eso qué significa? Recuerden que la contabilidad es un sistema y tiene procesos y tiene que realizarse de forma correcta. La empresa puede ser una empresa productora y tiene diferentes procesos para producir su producto, valga la redundancia, ¿no? Entonces, en este caso, pues tendrá auditorías operativas de ver cómo produce y si está produciendo y siendo eficiente a la hora de producir. Esa misma fórmula de auditar y de verificar, ¿sí? Puede tener un proceso interno, ¿sí? De auditoría interna, que es un auditor que forma parte de la organización y que continuamente está vigilando que los procesos contables se lleven bien y se lleven a cabo cumpliendo principios de contabilidad, normas internacionales de contabilidad y normas internacionales de información financiera. ¿Sí? Es un trabajo diario interno de la organización y que al final lo que va a tener es reportes de cumplimiento y de no cumplimiento. Esa es una auditoría interna bajo un criterio de sistema de control interno. Por otro lado, hay una auditoría externa, ¿sí? Que por norma específica, por norma internacional, dice que dentro de los estados, ¿sí? Deben tener un criterio de cuidado de la información financiera. ¿Por qué? Porque por diferentes aspectos, la información financiera es requerida para realizar y cerrar diferentes negociaciones, para hacer tratos, para hacer algún tipo de acuerdo, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, la información financiera debe ser fidedigna, debe ser exacta, debe ser referida a un nivel, debe tener todas las características, debe cumplir principios, debe cumplir normas, debe cumplir legalidad, ¿sí? Bajo ese criterio, pues, para dar un mayor cumplimiento y dar una razonabilidad, que es el término correcto, ¿sí? Para dar una razonabilidad de los saldos de los estados financieros, entra un proceso de auditoría, ¿sí? De una empresa o de una persona natural que es de externa y cumple con los diferentes principios que tiene la auditoría, de ser independientes. ¿Qué significa? Que no tiene ningún tipo de nexo, ¿sí? De ningún tipo de acción o injerencia dentro de las operaciones contables financieras de la organización. ¿Por qué? Porque esa persona será el auditor, será la única persona que puede emitir un dictamen, ¿cierto? ¿Sí? Que es un informe donde
con su puño en letra, el auditor dice que los estados financieros han sido construidos respetando principios de contabilidad generalmente aceptados, normas internacionales, internacionales de información financiera y normas contables y las leyes y regulaciones del Estado. ¿Sí? Con su puño y letra da su opinión y dice, esta información, los saldos son razonables. Eso dice un informe, tal cual dice un informe de auditoría. ¿Qué significa? Que es una certificación de que en la información contable financiera, después de haber realizado un estudio de auditoría, cumple con los principios, normas y leyes y regulaciones, ¿sí? Para los cuales fueron creados. Es una auditoría externa, entonces es una entidad externa, ¿sí? Que es independiente, que garantiza independencia, que no tiene ningún tipo de relación, ¿sí? Y no va a tener ningún sesgo para dar su opinión o dictamen. ¿Estamos claros? Entonces hay dos tipos de auditorías. La auditoría interna, pues si la estructura de la empresa pues lo requiere, la gerencia toma la decisión y tiene una auditoría interna, generan sus propios sistemas de control y hacen su auditoría. Eso no le va a generar una opinión ni un dictamen, solo informes de cumplimiento y no cumplimiento. Las auditorías externas, en cambio, pues tienen una obligatoriedad, ¿cierto? Una empresa que tiene activos superiores a $500,000 o sus ingresos y ventas son superiores a $500,000, tienen la obligación de presentar un informe de auditoría ante la Superintendencia de Compañías, ¿sí? Todas las entidades bancarias, ¿sí? Todas las entidades que manejan recursos de terceros, recursos de capital de terceros, mutualistas, cooperativas, tienen la obligación de presentar información auditada por entidades externas. Las principales entidades, principalmente las EP del Estado, servidores del ámbito público, tienen la obligación de presentar auditorías externas. Entonces hay obligatoriedades que por efecto de la ley demandan que tengas que generar auditorías, ¿sí? Y en el caso de empresas que tienen valores, que generan valores menores a $500,000, tanto en ingresos como activos, pueden tomar la decisión de contratar una auditoría, ¿sí? ¿Por qué? Porque sus socios, su junta directiva requiere, ¿sí? Que haya auditorías. Piden contratan una empresa externa y hace la auditoría. ¿Para qué? Para garantizar que la información contable y financiera es verdadera, es fidedigna, ¿sí? Es referida a un nivel, ¿sí? Que cumple con las características, principios, normas y la legalidad. Entonces, para eso se desarrollan las auditorías. Y por eso que en el ámbito contable debe cumplir con todas las exigencias que en un momento determinado puede entrar una auditoría externa y solicitar toda esta información. ¿Por qué? Porque será lo que revisará y será lo que garantizará que ese auditor pues de su opinión y su dictamen positivo, porque el auditor puede decir, ¿sí? Que en su opinión no tiene salvedades, es un informe limpio, un dictamen limpio, que tiene salvedades y hay que corregir ciertas acciones, ¿sí? O por último, pues puede abstenerse de opinar, ¿sí? Cuando se abstiene de opinar un auditor, quiere decir que hay registros importantes que no cumplen con principios, con normas, con legalidades. Por lo tanto, el auditor no da su opinión y esos estados financieros no están avalados por la opinión de un auditor. ¿Qué significa? Que si no corrige esas situaciones financieras, no tendrá un dictamen positivo. Si no tengo un dictamen positivo, no puedo subir a la Superintendencia de Compañías la información. Si no subo a la Superintendencia de Compañías la información, voy a estar en lista negra de las compañías. Normalmente para hacer negociaciones entre compañías, te piden el certificado de cumplimiento de obligaciones ante la super de compañías. Si no lo tienes, no vas a poder licitar con el Estado, no vas a poder licitar con las principales empresas, ¿sí? Que solicitan esta información, justamente para avalar que la información contable y financiera que tienes es verdadera, es fidedigna, cumple con todas las normativas y principios que se establece, ¿ok? Entonces, hay complicaciones ahí, ¿ok?
Perfecto. Entonces, principio de contabilidad número 18, exposición. Hemos visto estos principios de contabilidad generalmente aceptados. Ya estaremos revisando las normas internacionales contables y las normas de información financiera, ¿sí? Las cuales pues generan pues diferentes premisas para el registro contable, para el registro de las transacciones principalmente. Y ahí estaremos pues atando esta parte. Pero ahorita estamos conociendo estos principios que, como les decía, pues son los mandamientos del contador, y el contador pues tiene que justificar el fiel cumplimiento de estos principios para que la información cumpla con las características principales de la información financiera. ¿Estamos? Perfecto. Entonces, a través de eso, pues nosotros vamos a ir observando que la contabilidad ya comienza a desagregarse, ¿no es cierto? Y nosotros vamos a comenzar a ir analizando, ¿sí? Y tomando en cuenta los principios, vamos a ir viendo cómo se va a ir estructurando el ente contable, ¿sí? Habíamos partido, pues, desde el ámbito que la contabilidad tiene un cimiento principal, ¿sí? Que es una ecuación contable, ¿cierto? ¿Sí? Que era una ecuación contable, ¿sí? Esta ecuación contable es la base de la contabilidad. ¿Por qué? Porque habla sobre el principio de partida doble, ¿sí? ¿Por qué? Porque la contabilidad es una ecuación. Cuando estudiábamos ecuaciones sabíamos que la sumatoria de valores, ¿sí? Que la sumatoria de valores del lado izquierdo, ¿sí? De este lado izquierdo tiene que ser igual a la sumatoria de valores del lado derecho, ¿no es cierto? ¿Sí? Así veíamos una ecuación, ¿cierto? Sumatoria de valores del lado izquierdo debe ser igual a la sumatoria de valores del lado derecho, ¿sí? Eso es lo que me garantiza que la contabilidad, normalmente cuando escuchan a los contadores, no me cuadra la contabilidad. ¿Qué significa? Que algo falló en la ecuación contable, ¿sí? Y no trabajé en ecuación, no trabajé en partida doble, ¿sí? Tuve algún tipo de registro errado que hizo que yo no tenga una ecuación. Si daño esta ecuación, no existe contabilidad, no hay partida doble. Y los estados financieros, como son complementarios, no cuadran. Eso es lo que pasa principalmente. Ahora, el tratamiento de esta ecuación contable me decía, ¿sí? A través de la partida doble me decía que por un lado tenía recursos, ¿sí? Por un lado, tenía todos los recursos que posee la organización. A eso se lo conoce como los activos, ¿cierto? Que son los bienes y todo lo que le deben a la organización, ¿cierto? ¿Sí? Todos los bienes y todos los derechos que tiene la organización sobre terceros. A eso se lo conoce como activo, ¿cierto? Todo lo que la organización posee en bienes y en derechos sobre terceros, ¿cierto? Activo. Entonces, el activo está por un lado de la ecuación y por el otro lado están las fuentes que me ayudaron a financiar esos activos, ¿cierto? Eso es lo que decía el principio de partida doble, ¿no? Que por el otro lado de la ecuación estarán todas las fuentes que me ayudaron a financiar y a obtener esos activos. ¿Cómo pude haber adquirido los activos? Por dos instancias. La primera, por fuente propia, ¿sí? Por fuente propia a través de la aportación de los socios accionistas, que es el capital contable o patrimonio, ¿sí? Capital contable o patrimonio. Y por otro lado, pues a través de la capacidad que tiene la empresa de financiarlos. ¿Cómo? Con deuda con terceros, ¿cierto? Con deuda con terceros. ¿Cuál es la deuda con terceros? El pasivo, ¿cierto? Entonces, por un lado tengo todo lo que la empresa posee en bienes y en derechos sobre las personas, y por otro lado tengo las fuentes de financiamiento, que son dos. La una es propia y la otra es de terceros. La fuente propia es el capital contable o patrimonio, ¿sí? Y la otra es la fuente de terceros, que es el pasivo, ¿no? Entonces, el pasivo se conceptualiza como todo lo que la empresa debe a terceros, ¿sí? Y el patrimonio se conceptualiza todo lo que la empresa debe a sus socios o a sus dueños
o todo lo que los dueños aportaron a la empresa. ¿Sí? Ahí está esa ecuación contable. ¿Eso qué quiere decir? Que la sumatoria de valores del activo tendrá que ser igual a la sumatoria de valores del pasivo más del patrimonio. ¿Qué les parece? Ahí tenemos la ecuación contable, ¿sí? ¿Vista desde qué punto? Desde los recursos que tiene la empresa, ya sea en bienes o derechos sobre las personas, y las fuentes que me ayudaron, ¿sí? Versus o contra, ¿sí? Para dar una igualdad, contra todas las fuentes que me ayudaron a financiar la adquisición de esos bienes y derechos, ¿cierto? Entonces tengo dos fuentes de financiamiento, ¿no? El financiamiento propio y el financiamiento con terceros. Financiamiento propio es del patrimonio, todo lo que los socios aportan a esta empresa, ¿sí? Y el pasivo es todo lo que la empresa debe a terceros. ¿Qué es terceros? Cualquier persona que no sea mis socios, accionistas o dueños. ¿Estamos? ¿Sí? Conceptos de activo, pasivo y patrimonio. Y el concepto de la ecuación a través de entender que la ecuación contable es la sumatoria de valores del lado izquierdo debe ser igual a la sumatoria de valores del lado derecho. Y ya sabemos que en el lado izquierdo va a estar el activo y en el lado derecho va a estar el pasivo más del patrimonio y sus conceptualizaciones. ¿Estamos clarísimos? Fundamentos básicos de la contabilidad, ¿sí? Bajo este criterio, pues vamos a trabajar, vamos a desarrollar conocimientos, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a ir entendiendo cómo se estructura una organización, una entidad a través de esta ecuación contable, ¿cierto? Si nosotros entendemos que hay una estructura de una organización, inmediatamente, si a mí me solicitan desarrollar actividades o me contratan para que realice la contabilidad de una entidad, lo primerito que tengo que hacer es ir a analizar la estructura de esa empresa, ¿cierto? Lo primerito que debo hacer. Entonces, analizo visualmente cómo está compuesta esa organización a través de la ecuación contable. Miro sus activos, miro sus pasivos y miro su patrimonio. Carla, cuéntame. Una consulta. En la ecuación, podemos, bueno, en el activo, pasivo y capital, podemos ver, más o menos sería como la ganancia y la pérdida de una empresa, ¿o no? No todavía porque estamos en la primera instancia que es estructurar una empresa, ¿cierto? Cuando estructuramos una empresa, tú ingresas y no has hecho operaciones. Lo que tú me hablas son la parte operacional. Cuando tú creas una empresa, lo primerito que tienes es la estructura financiera, ¿cierto? ¿Sí? ¿Por qué? Porque si tú dices, a ver, yo estoy pensando ponerme un negocio, perfecto, ¿cuánto tengo? Tengo $1,000 para iniciar un negocio, ¿cierto? Entonces tienes recursos de capital y dices, estos $1,000 voy a poner en la empresa para empezar a operar, ¿cierto? Entonces lo primerito que aparece en la empresa es el activo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ya tengo recursos, en este caso $1,000, ¿cierto? ¿Sí? Y por otro lado dices, como yo soy el dueño y aporté $1,000 y hacemos una instancia de ecuación, dices, mi empresa tiene $1,000. ¿Quién aportó esos $1,000? Yo como socio, ya es del capital. Entonces ya tengo activo y ya tengo capital. Una empresa puede nacer mínimo con activo y capital, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay una igualdad, hay una partida doble. Entonces, la primera estructura que nosotros vamos a ver, el momento que decides dar el paso a ser un emprendedor, es que vas a crear una estructura de una entidad o de una empresa, si es que así lo haces. Y si eres persona natural, de igual forma. Lo primerito que haces es, ¿con cuánto cuento? Cuento con $1,000. Entonces, entrego esos $1,000 a ese negocio y ya se armó la estructura. Ya tengo activo y ya tengo capital. ¿Cierto? ¿Sí? Por lo tanto, puede empezar tranquilamente una empresa así. Lo otro es, si ya queremos dar una estructura más fuerte, digo, yo tengo $1,000, ¿sí? Puedo ir al banco y solicitar un crédito de $1,000 más, ¿sí? Entonces, ahora mi empresa tiene $2,000, a $1,000 le debo al banco, que es un pasivo,
y $1,000 aporté yo, ¿sí? Entonces tengo $2,000 es igual a $1,000 del banco y $1,000 mío y ya tengo la ecuación contable. Eso es lo primerito que nace el momento que yo decido realizar un emprendimiento, una acción de actividad económica. Todavía no he operado, no he vendido productos, no he dado el servicio, no he hecho absolutamente nada. Por eso es que no estamos hablando de resultados, ¿sí? Que esa es la parte operativa de la organización. Ahorita estamos viendo la estructura financiera de la empresa. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces ahorita estamos entendiendo que la empresa es una entidad, ¿sí? Esa entidad no sabemos si vende bienes, vende servicios, realiza actividades, qué sé yo, de financieras. No sabemos absolutamente nada, ¿cierto? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Velando qué pasaría si esta empresa empieza ahorita. Entonces, tiene activos, verifico si tiene activos, verifico si tiene pasivos y verifico si tiene un capital, ¿cierto? Y analizo la ecuación contable. La ecuación contable pues puede tener diferentes variaciones, ¿sí? Si yo tengo el activo, ¿sí? Y tengo el capital, el pasivo, puedo determinar cuál es el capital a través de despejar la fórmula en la ecuación, ¿no? Entonces, si yo quiero despejar la fórmula, en la fórmula el capital o el patrimonio, ¿qué es lo que digo? El activo menos del pasivo será igual al capital. Si yo despejo pasivo, el activo menos del capital será igual al pasivo, ¿no? Es una ecuación contable que lo que está sumando a la parte derecha pasa a restar a la parte izquierda o viceversa, ¿no? Entonces, básicamente lo que me permite, ¿sí? Es analizar la estructura de la organización. Si nos vamos hacia la conceptualización, entendemos que los activos, ¿sí? Que estos activos, que es todo lo que la empresa posee, no necesariamente solo son bienes físicos o tangibles, ¿cierto? La empresa puede tener derechos sobre las personas y también puede tener bienes intangibles, ¿sí? El activo le desagregamos al activo y vemos que puedo tener bienes físicos tangibles, ¿sí? Puedo tener bienes físicos tangibles, como por ejemplo, las casas, los locales, los galpones, los edificios, ¿sí? Que son bienes inmuebles. Podemos tener maquinarias, herramientas, mercadería, dinero e instalaciones que son bienes muebles, ¿no? ¿Sí? Yo puedo tener esas características de los bienes físicos tangibles, los inmuebles y los muebles, ¿sí? Dentro de los inmuebles, pues, locales, comerciales, los galpones y los edificios. Y dentro de los bienes muebles o movibles, pues son las maquinarias, herramientas, mercaderías, dinero y algún tipo de instalación movible, ¿no? ¿Sí? la- 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 los muebles y enseres, ¿sí? Pero la empresa en el activo también puede tener derechos sobre las personas. ¿Qué significa? Pues puedo tener letras por cobrar, puedo tener cuentas por cobrar, puedo haber dado anticipos a clientes, puedo tener acciones compradas en otras empresas y todos esos son derechos que posee la empresa para con terceros, ¿cierto? Entonces, no solo de bienes tangibles se forma el activo, sino también de derechos, ¿no? Cuentas por cobrar, letras por cobrar, anticipos entregados, ¿sí? Compra de acciones, y compra de acciones de otras empresas o participaciones. Y también podemos tener bienes intangibles. Dentro de los intangibles podemos tener derechos de llave, las patentes de invención, las marcas comerciales, podemos tener las franquicias, podemos tener derechos de autor, ¿sí? Que son bienes intangibles que son valorizados y tienen que ser reconocidos dentro del activo, ¿sí? Todo esto forma parte del activo. ¿Estamos? ¿Sí? Por un lado. Y por otro lado, pues sabemos que las deudas, el pasivo, ¿sí? Puede estar conformado de tres instancias, ¿no? Los pasivos pueden ser simples, documentados o con garantías, ¿sí? Las deudas simples son las deudas que aparecen, ¿sí? Por algún tipo de legalidad, ¿sí? Como por ejemplo los impuestos, ¿sí? Cada vez que yo realizo actividades operacionales, genero un IVA, genero una retención, tengo impuestos y pago. No necesito tener un documento para pagarle al Estado. Más bien yo le declaro al Servicio de Rentas Internas.
Imposiciones y previsionales, ¿sí? Por efectos laborales, yo puedo ir generando pues provisiones de 13º, 14º, de fondos de reserva, de vacaciones, ¿sí? Son provisiones que aparecen por legalidad laboral, ¿ok? En el caso de la documentación, de los pasivos documentados, yo puedo tener firmado letras de cambio, puedo tener firmado pagarés, ¿sí? Y también pues existen las garantías o los colaterales, ¿cierto? Y dentro de estas garantías o colaterales puedo tener contratos de garantías hipotecarias y contratos de garantías prendarias. Los contratos de garantías hipotecarias pues se realizan hacia los bienes inmuebles, ¿sí? Y los contratos de garantías prendarias se lo realizan a los bienes movibles, a los bienes muebles, ¿no? Yo hipoteco un inmueble y yo prendo un bien mueble. Entonces, cuando compro un edificio, cuando compro un departamento, lo hipoteco y cuando compro un vehículo y lo financio, lo prendo. ¿Sí? ¿Sí? Se llama una garantía prendaria. ¿Estamos? Entonces, ahí tenemos lo que es las cuentas del activo y del pasivo. El patrimonio, pues va a estar conformado ya en el efecto del capital, ¿sí? De las aportaciones de los socios, va a estar conformado de las revalorizaciones, ¿sí? De las reservas que puede generar una organización y de los resultados, una vez que veamos ya el efecto de los resultados, ¿no? Que es la parte complementaria que requiere el estado de situación financiera para cerrarlo. Los resultados obtenidos en el siguiente estado que estaremos analizándolo, ¿ok? Entonces, el día de hoy, pues hemos visto principios de contabilidad generalmente aceptados, los principios de contabilidad generalmente aceptados, y hemos visto la estructura de la organización. ¿Qué es lo primero que yo veo cuando voy a analizar una empresa? La estructura. ¿Cómo está la ecuación contable? ¿Sí? Porque es como nacen las organizaciones, ¿cierto? El ejemplo más claro, yo voy a invertir y voy a ponerme un emprendimiento en este instante. No brindas del servicio todavía. Dices, ¿con cuánto cuento? ¿Con qué cuento? ¿Sí? Entonces digo, perfecto. Tengo una laptop para trabajar, tengo $1000 que voy a aportar, tengo un vehículo que me va a servir para trasladarme, ya tengo activos, ¿cierto? Tengo la posibilidad de ir al banco y el banco me puede entregar otros $1000 más. Perfecto, tengo un pasivo, ¿sí? Yo tenía esos $1000, aporté, ya tengo capital. Con eso hago la estructura de mi negocio, de mi emprendimiento o ya de una empresa de manera formal. ¿Estamos? Y con eso, pues lo que buscamos es desarrollar el principio, esta ecuación contable, que es la base central para identificar que mi empresa y la contabilidad se va a cimentar en una ecuación donde la ecuación contable dice que el activo será igual al pasivo más el patrimonio. Activo, todos los bienes y derechos que tiene la empresa sobre terceros, ¿sí? Y pasivo es las deudas o las obligaciones que tengo con terceros. Y el capital contable o patrimonio son todas las obligaciones que tengo con mis socios o dueños o todo lo que los socios accionistas o dueños aportaron dentro de la organización. ¿Estamos? Estructura de una empresa a través de las primeras cuentas que las estamos revisando y que lo estamos viendo de la ecuación contable. ¿Estamos? Preguntas, dudas hasta ahí. Ninguna. Perfecto. Entonces, estamos avanzando, estamos dando criterios, estamos dando conceptualizaciones, ¿sí? Que son importantes para ir entendiendo lo que es la contabilidad. ¿Estamos? ¿Sí? A través de este criterio, pues nosotros vamos desarrollando criterio contable, ¿sí? Vamos aplicando el principio, el principio número 17, decíamos, ¿no? El principio número 17, estamos aplicando el principio de contabilidad generalmente aceptado, de la información y del lenguaje y de conocer
y de generar lenguaje contable. Entonces, con esto, pues nosotros nos estamos preparando para el futuro, ¿no? Para el desarrollo y el análisis de la información que vamos a construir dentro de esta materia y que será, pues, el tratamiento del día a día de nuestras clases para llegar a obtener esos estados financieros, los resultados de los estados financieros y, pues, obviamente en el futuro y en las diferentes materias que ustedes irán recibiendo dentro de esta tecnología, pues irán haciendo análisis de sus estados financieros, irán generando interpretación, irán tomando estrategias para mejorar esa información contable financiera. Ahorita vamos a la base, a la construcción, al desarrollo, a la técnica, a la metodología, a la aplicación de normas de principio, ¿sí? Y legalidad, y las legalidades que están vigentes. Estamos hasta ahí el día de hoy con la materia de contabilidad general. ¿Sí? Les comentaba y les decía que para el tema del día de hoy, la parte sincrónica, no se olviden, hay una parte de un crucigrama que me gustaría que lo realicen, ¿sí? Que lo hagan igual como lo han hecho las últimas partes lúdicas, ¿no? Lo desarrollan y una vez que lo terminan, le capturan y le suben a la plataforma, por favor, ¿ok? Está abierto hasta las 12 de la noche, así que por favor desarrollarlo dentro de su ámbito asincrónico, que sería lo que harían el día de hoy. ¿Estamos? Valeria, cuéntame. Profesor, voy a repetir lo que acabo de decir. La tarea es que se me cortó y no lo entendí. No te preocupes. Les comentaba que en la plataforma pues está la parte asincrónica, ¿sí? Que es un crucigrama que hay que desarrollarlo. Está abierto hasta las 12 de la noche hasta el día de hoy, así que inmediatamente lo pueden realizar. Lo terminan de realizar el crucigrama, capturan la pantalla el resultado, como han hecho los últimos, y cargan a la plataforma el resultado a modo de imagen o en Word, como ustedes deseen, ¿ok? Dicen, Evelyn, disculpa, una consulta. cuéntame, Yaritza. Ahí había también uno de unir con líneas, ese ya pasó, ¿o todavía No, no? ese van a hacerlo el día de mañana. Sí, ahorita está Ah, ya. activado un crucigrama. Ah, ya. Como un Ah, ok. sopa de letras más o menos, ¿no? Sí, como el de sopa de letras, este es un crucigrama que tienen que ir llenando ahí según datos contables. Evelyn, Ya. cuéntame. Listen, disculpe, buenas noches. No le entendía muy bien eso lo que pasa es que yo, como tengo horarios rotativos, yo les había mencionado Ujú, que, o sea, no me puedo conectar por una hora porque estos días estoy medio de vacaciones, ujú. entonces me estoy conectando como que un poco más seguido. Pero, por ejemplo, los que yo no hice ayer, ¿cómo puedo hacer o cómo tengo que hacer? Bueno, ahora que ya explico que tenemos que entrar a la El plataforma. día de ayer solo había que ver un video nada más. Así que puedes ingresar a la plataforma y ves el video, ¿sí? Los que Ujú. quedan, normalmente siempre está abierto cualquier actividad asincrónica, ¿sí? Está abierto todos los días hasta las 12 de la noche. Entonces, ingresas a la plataforma, revisas que está con fecha del día de hoy, que es 23, está con fecha 23, entonces la de la tarea del día 23, ingresas, lo realizas y lo cargas hasta las 12 de la noche. Siempre va a estar abierto esta sesión. En el caso que trabajaste hasta las 12 de la noche y no lograste hacerlo, me avisas y yo te mando el link para que me envíes por correo la resolución. Así porque hay días que, por ejemplo, yo tengo velada, entonces, por ejemplo, yo entro de 6 a 6, entonces Ya, ahí sí perfecto. se me complica, ajá, Perfecto. porque ya en la Ese noche ya día no puedo. tú me informas, ¿sí? Ese día me informas, no vas a poder realizarlo y lo único que hacemos, yo te envío el link para que lo hagas en el transcurso que puedas hacerlo y me lo envías al correo, ¿sí? Que son casos excepcionales. El resto Ujú. pues realizan de forma normal dentro de la plataforma. Ujú. Ya, dicen, Buenas y o sea, noches. ¿a dónde Listo, le...? buenas noches. ¿Me puede ayudar, Cuento, por favor, con la asistencia Carla Zarzosa? Perfecto, Carla, ya te pongo, no te había visto ingresar, ya te pongo ahorita. eh, Cuéntame, eh, Belín. disculpe, y o sea, ¿y cómo le puedo preguntar o cómo le puedo notificar de que, o sea, tal día tengo ese horario o así? Claro, el día que estamos en clases, me pones en un mensaje o me avisas me avisas aquí en clase, ¿no? Me avisas en clase y inmediatamente yo te pongo en el chat, te pongo el link de lo que estemos haciendo para que puedas hacer. Ok, listo, licenciado, muchas gracias. Ya pues. Jennifer, cuéntame. Buenas noches. Dicen, una consultita con lo que es
la asistencia del día de ayer, porque bueno, yo me encuentro ahorita con medicina y ayer me encontraba con problemas de internet, por ende no Ajá. sé si es que si me había tomado lo que es la asistencia, tal vez, porque no me Jennifer podía levantar para Jaramillo, poder me dices, arreglar. déjame ver, solo le pongo Sosa y Jaramillo, Jennifer, estás al 75%, es decir, tienes una falta. El día de ayer no creo que estuviste en clase. Sí, ayer sí había estado viendo todo lo que era, eh, ¿cómo se llama? Lo que comenzamos viendo. Y ya. Esto. Ujú, del... Pero tuviste, no sé, déjame, tengo que ver en otra ventana el tema de la asistencia, Ujú, porque para ver cuándo no te puse asistencia, porque estás al 75, si quiere decir que un día no respondiste a la lista ujú. o, o no estás. Entonces, si es así, si estuviste en clases, habría que justificar nada más que si estabas, la única forma es yo veo los videos y ver que estabas en Ya, todas las clases. Mm. Le ya, hice una porque el día de ayer sí consulta ahorita. tuve problemas de internet, pero así, o sea, se me trababa mucho, por eso no sé, es que mismo Me parece que no, ahí entonces, atrás. porque no te he puesto una asistencia, no te he puesto, entonces Ya, posiblemente no contestaste a la lista y eso que esto, claro. cuando veo que no tienen, no quedan, siempre repito dos, tres veces, pero me imagino Ujú. que no me respondiste a la lista. Ujú. Ya, entonces tendría que justificar Sí, por con ello favor. mismo de Sí, mis por favor, problemas. habla con la parte académica y diles, yo estuve, tuve un problema de Ujú. conexión y el profe tomó lista y no lo pude, porque ellos son los únicos que van a poderte ayudar con eso. Ah, ya, Ya, listo, muchas Listo, chévere, gracias. listo. una consultita. Cuéntame, vamos a ver, estamos en orden. ¿Quién está ahí? Carla, cuéntame. Le hice una consulta ahorita que menciona esto de las asistencias. Quiero saber si yo tengo las asistencias completas, porque igual sí he estado en todas las clases desde que iniciamos. Carla Zarzosa, sí, 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 tienes así. Ya, muchas gracias. Ya, Evelyn Chiquito. Le hice una consultita. Ah, no, Aida, cuéntame, sí, Eh, tú estabas ya, ahí, ahí va. cuéntame. Buenas noches. Lo que pasa es que yo estuve hablando con asistencia académica porque yo trabajo de 8 a 8 de la noche. Ajá. Entonces, eh, normalmente no puedo tomar casi una hora de clase o hay veces que salgo más tardecito. Ujú. Entonces me pidieron un certificado de horas laborales, Ujú. pero no sé si es que de eso también tengo que hacérselo llegar a usted. No, eso hazlo con igual como lo había hecho Carla Zarzosa, lo hizo igual. Comunícate con la parte académica y le dices el tiempo, porque si yo no te pongo asistencia, ellos te justifican y te van a poner asistencia. Pero ellos tienen que conocerlo, porque yo únicamente tomo lista y si no puedo tomarte, pues ellos son los únicos para Ay, justificarte. Ujú. Sí, por favor, listo, entrégale el muchas gracias. certificado y todo, Igual por como favor. las pedía porque igual entré tardecito. Sí, por favor. Sí, 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 sí. Por Pero favor. justifícale con eso, ¿ok? Ya. Celeste Villamar, cuéntame. Buenas noches, ingeniero. Es que quería Cuen- que me ayudara con asistencia, por favor. Villamar Celeste, no, es verdad, no estabas. Ya te puse ahorita, ¿ya? Gracias. Listo, gracias. Valeria Alarcón, Profesor, última duda. El crucigrama se basa solamente en los principios. ¿perdón? Y es si el crucigrama solamente se basa en los principios o todo lo hablado el No, día de hoy. son aspectos contables complementarios a los conceptos, así que habrán algunos temas. Me interesa que lo resuelvan, si logran resolverlo en buena hora para que tengan los resultados. Y si no, si algo les queda alguna duda, lo revisamos mañana y lo cerramos. Pero realizan hasta donde lo puedan hacer. Si es que algo les falta por ahí, simplemente capturan hasta donde llegan y me lo envían, ¿sí? Porque es la participación. Y el día de mañana, si es que alguna duda queda, lo hacemos en clase, ¿les parece? Listo, gracias. Chévere. Jenny Carrasco. Buenas noches, licenciado. Sí, disculpe, era también Cuenta. acerca del crucigrama, para preguntarle exactamente acerca de eso. Chévere, no hay problema. No hay problema. Chévere. Evelyn.
Yo disculpe otra vez. Lo que pasa es que yo ahorita igual le envié el del día, a ver, de ayer, de antes de ayer, le envié su correo. ¿Cómo, cómo usted me, me dice que sí le ha llegado o no le ha llegado? Porque me ¿Usted me enviaste al reenvía el correo, correo? vi que estaba así, estaba el tuyo el Sí. día de ayer. Déjame ver, Evelyn Chiquito, sí, aquí está. A las Ajá. 5:42 me has enviado. Sí, sí, lo tengo. Sí, ya. Entonces, así mismo, pero en la plataforma tengo que volver a subir o No, ya no, ya queda no, ahí. no lo vas a poder subir porque ya se cierra en la plataforma. Yo ya te pongo calificación dentro del SGA y yo te voy poniendo calificación por los envíos. Ajá. Algunas personas me han enviado. Ya, muchas gracias. Una Sí. pregunta. Cuéntame quién más está por ahí. Dicen, yo, Cuéntame, Meli. dice sobre el deber. Ujú. Y al rato que se aplasta sale unas palabras. Toca buscar, toca adivinar Exacto, es un crucigrama. Es justamente lo un que crucigrama, esa palabra entonces, tiene ahí, ¿no tien- es cierto? La claro que sí. definición prácticamente. Tienes que adivinar las palabras, tienes que entender la pregunta y ver cuál sería la palabra más. Ya digamos que haya una, así. ¿Mandé? Digamos, ponga que haya una que sea equidad, así, toca, Correcto, así. exactamente. Puede ser equidad, partida doble, Ajá, cualquier ya. palabra. Ujú. Ya. Ahí, Muchas gracias. ya, pues, no te preocupes. Fernanda Moreira, cuéntame. Elisa, buenas noches. Una pregunta, ¿toda esta planificación hay cómo descargarla? Sí, 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 está la planificación, está dentro, todo lo que les voy entregando, está el material, está en cada una de las unidades, lo pueden ir descargando y hacen seguimiento sin problema. Gracias. Ok, ¿quién más estaba por ahí? Scarlett estaba por ahí. Sí, les buenas noches. Nada más por corroborar, le escuché que dijo que si mal no estoy, que subamos la captura en Word o le podemos subir Sí, directamente la la captura como imagen o imagen. en Word, a veces no me saben poder enviar la imagen, lo hacen en imagen, le guardan o en Word si lo pueden, le pegan ahí, como Ayer, más fácil les gracias. haga, no hay problema. Lisette Morocho. Buenas noches, ingeniero. Yo el deber envié por el Learning. ¿No hay ningún problema o es Sí, sí, obligatoriamente? recuerda que es a la plataforma, el e-learning es la plataforma, así que ahí tienen que Es que no subir. sé cómo escuché que estaban mandando a su correo. Es Por cuando no ese, alcanzan, es cuando tienen algún problema, alguna justificación en particular, ¿sí? Pero de ahí, como les decía, todos es en la plataforma. esa era mi pregunta. Gracias, Inge. Ok, chévere. Evelyn Cedeño, Licenciado, disculpe que quería saber si es que el primer deber sí le había llegado. ¿tú me enviaste a la plataforma? Y a la plataforma. ¿Cuál deber? El de la sopa de letras. Sopa de letras. Déjame ver, carga de resultados. Cedeño, déjame ver. Mm, mm, mm. Cedeño, Evelyn Cedeño. Sí, sí está el 21 de enero a las 21:20 me has enviado. Ya, muchas gracias, Ok. licenciado. No sé si Valeria me vas a hacer alguna otra pregunta. No, profe, Ya, disculpe. me estaba en la mano alzada. Aida, cuéntame. Licen, una pregunta. Ahorita que escucho, me dice que ha habido tareas el viernes. Perdón, pero yo el viernes yo salí como tipo 11 de la noche de mi trabajo, que me cambiaron de puesto en ese día. Entonces no sé qué tarea habrá enviado, la Pero verdad. sí has enviado. Estás ahí, Aida Vida, del 21 de enero. Está el resultado, me has Así. enviado este es del 21, del Ah, ya, ya. viernes. Sí, sí, ¿por qué no había Sí, más? No creo que había más. La del primer, déjame ver qué estaba el primero. Porque la sopa de letras creo que era el primero que hicimos. Había el video y muchas sopa de gracias. letras. No, el 21 no. El 21 fue. No, no había el viernes. Mm, Ah, ya, ya. no, no. Ok, listo, gracias. Sí, sí, porque empezamos clases de lunes, ¿no? Sí, creo, pero yo esos días No, como que no entré a clase. había que ver un video el día, eso que está abierto, así que puedes, en los videos puedes verlo, están abiertos, eso no se cierra. La sopa de Ah, ok, letras, las otras, pero si has enviado el de sopa de letras, sí estás. ok, listo, ya, muchas gracias. Ok, y creo que me quería decir algo, Carla.
Yo, O Kenia, profe. Kenia, perdón. Cuéntame, Sí, Kenia. profe. Lo que pasa es que yo no me puedo conectar el día martes, creo que fue la de la sopa de letra. Ujú. Pero yo sí la mandé la tarea. Pero no sé, parece que me dijeron de asistencia que tengo que justificar allá para que usted me la revise. Correcto, O, yo la tengo ya aquí, me has enviado si tengo tu envío, pero la falta tienes que justificarla, ¿no? No te olvides de justificarla ¿cómo es? Con la parte académica, porque no vas a tener asistencia. Déjame ver, claro, tienes una falta, entonces tienes que justificar. Habla con la coordinación académica, por qué no entraste? ya, ya, listo. Entonces, Ok. para que me ayude Y calificando ahí la te tarea. lo reviso y una vez que le cambien la asistencia, yo ya puedo revisar. Ujú. Ya, profe, listo, Dale, gracias. pues. ¿Listo? Listo. No sé si hay alguna otra consulta. Buenas noches, Licen. Cuéntame de ti. Licen, es que quería hacerle una pregunta, es sobre la tarea de lo que dejó, porque no le pude escuchar bien, por lo que al niño me vacunaron a mi hijo, a mi bebé, y Ya, está bastante molestoso y por ratos no me deja escuchar la clase, y está llora y llora y no te llora. preocupes. Sí, Licen. Verás, la tarea está abierta, es un crucigrama que tienen que ingresar, pues ahí el crucigrama es interactivo, les sale preguntas y adivinar las respuestas. Que lo hagan, está abierto hasta las 12 de la noche el día de hoy. Una vez que lo terminan, si lo terminan y llegan al resultado, lo capturan la pantalla y lo envían. Si hay alguna duda, alguna cosa que no llegan a obtener todas las palabras, capturan hasta donde llegaron y lo envían así mismo, lo suben a la plataforma, está abierto hasta las 12. ¿Sí? Si hay alguna duda, mañana hago preguntas y vemos si resolvemos el crucigrama en el caso de que no haya respuestas completas, ¿ok? Y lo vemos Ya, ahí. Licen. Ujú. Igual lo de la clase, igual la voy a ver el Sí, día de por favor, mañana, a ver si él las me... clases estoy subiendo, creo que la del día de hoy lo voy a dejar subiendo hoy la de ayer porque no creo que la subí. La Y de hoy también la va a dejar subiendo hoy ya le dejo mismo. subiendo hoy y esta de hoy, pues como están medias pesadas, lo subo mañana en la mañana, así que ya a partir del mediodía ya lo pueden ver. Ya sí, porfa, es que para poder ver esta clase es que no Sin pude problema. escuchar No te preocupes, bien. yo ya le Gracias. cargo. Listo, pues no te preocupes. Ya, gracias. Ok. Listo, pues entonces con eso, pues no sé si hay alguna otra duda y si no, nos estaremos viendo el día de mañana para continuar con la materia de contabilidad general. No, perfecto. Entonces, el día de mañana nos miramos para continuar con la clase. Les agradezco muchísimo por la participación. No se olviden de la parte asincrónica y cualquier cosa, pues el día de mañana conversamos sobre ese particular. Y continuamos con la clase. Hasta mañana. Hasta mañana, que pasen muy bien, una Hasta buena mañana, noche. Licen. Gracias, hasta Hasta mañana. mañana, Licen. Buenas noches, que pasen bien. Sí. Hasta mañana, De Lisa. mañana, gracias. Hasta mañana. Hasta mañana, profe. Hasta mañana. Hasta mañana, dicen. Hasta mañana, pasen bien. Hasta mañana, Lisa. Hasta mañana, descansen.